Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación, especialmente a la diputada Paloma, que desafortunadamente tuvo que retirarse por otro compromiso urgente. Agradezco mucho a Selene, que no tenía el gusto de conocerla. Y ayer, por supuesto, la googleé para ver con quién iba a compartir esta mesa. Y bueno, a todas ustedes, hay algunos compañeros que también nos están acompañando. Muchas gracias por participar en este foro. Les deseo muchísimo éxito a Mujeres Transformando México. Yo espero que el capítulo de Querétaro sea un ícono. En Querétaro ha habido grandes transformaciones y espero que también ocurra con esta nueva organización. Yo preparé una ponencia que desafortunadamente no vamos a poder ver en PowerPoint, pero voy a tratar de platicarles porque trae algunos gráficos. Entonces, voy a necesitar un poquito de su imaginación. Gracias a Berta, que ya hizo un ejercicio de ir imaginándonos cosas. Ahora yo les voy a pedir que se imaginen algunos porcentajes cuando lleguemos en el momento. La ponencia que yo les preparé se llama El impacto de las mujeres en la política y tiene un subtítulo que dice ¿Cómo acceder al poder sin morir en el intento? Comienzo con una pregunta porque las feministas generalmente todo lo cuestionamos porque todo lo queremos transformar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hablar de la representación política de las mujeres en pleno siglo XXI? O sea, ¿por qué las mujeres nos tenemos que organizar? Realizamos foros, hacemos marchas por lo menos el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pedimos que haya parlamento de mujeres, pedimos que haya bancada de género dentro de los congresos. ¿Por qué las mujeres tenemos que organizarnos? Y la respuesta es muy sencilla. Porque a pesar de que somos el 52% de la población, el 52% del electorado, lo cierto es que las mujeres no estamos aún, en términos de paridad, representada en los procesos y en los espacios de decisión. ¿Por qué no estamos representadas, dirán? ¿Qué realmente nos faltan ganas de participar en la política? O como incluso algunos dicen, es que no están preparadas o no hay mujeres suficientes en los partidos para poder postular. Yo diría que no participamos, al menos en términos de paridad, en esa proporción 50 y 50%, porque aún no terminamos de romper las estructuras que nos mantienen en una situación de subordinación. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo aquí puse algunas líneas que nos permitirían ir reflexionando al respecto. Primero, reconocer que en pleno siglo XX las mujeres seguimos a cargo de las responsabilidades familiares, mayoritariamente. Segundo, las mujeres trabajamos más y adivinen qué, ganamos menos. Por el otro lado, también las mujeres que hemos podido acceder a un cargo público generalmente son aquellos de menor jerarquía. Y ahorita se los voy a demostrar con datos. Por otro lado, también es importante reconocer que dentro de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos, prevalece una cultura misógina que se convierte en barreras o en obstáculos reales que impide que las mujeres sean postuladas y ganen elecciones. Es decir, las mujeres hoy nos encontramos entre un piso pegajoso por todas las responsabilidades que tenemos dentro de casa y un techo de cristal que es aquel que, a pesar de que la ley nos dice que podemos acceder a un puesto, lo cierto es que hay normas culturales que impiden que podamos seguir avanzando en los cargos de mayor jerarquía. Para poder afirmar esto, les traigo algunos datos. Primero, las mujeres aportamos, fíjense nada más, las mujeres aportamos 3/4 partes del valor económicamente generado por el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados en el ámbito privado, que representa el 23.3% del Producto Interno Bruto. ¿En qué se traduce esto? En nuestro país, cerca de 42 millones de personas requieren de cuidados intensivos, ya sea por la etapa de su vida, como es la niñez y la tercera edad,
otros porque se encuentran con alguna discapacidad o bien porque padecen una enfermedad. Es decir, hay 42 millones de personas que requieren de cuidados cotidianos todos los días. ¿Quiénes realizan esos cuidados cotidianos? Mayoritariamente las mujeres. O sea, este trabajo descansa sobre los hombros de las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres reconoce que aún aquellas que trabajamos y nos pagan un salario, porque hay que decirlo, todas las mujeres trabajamos, nada más hay unas a las que sí les pagan y hay otras a las que no les pagan un salario, ocupamos en promedio a la semana 40 horas en trabajos dentro del hogar, ya sea ir a comprar los víveres que se requieren para hacer los alimentos, limpiar la casa, preparar alimentos, lavar ropa y bueno, podríamos hacer una larga fila. Mientras que los hombres en promedio ocupan 17 horas. Yo a veces dudo de esas 17 horas, pero bueno, al menos así lo reconocieron, ¿no? En el Instituto Nacional de las Mujeres, en un trabajo con el INEGI. El 51% de las mujeres que necesitan trabajar o que quieren trabajar reconocieron no poder salir a trabajar porque no tienen quien les cuide sus hijos. O sea, el cuidado de las personas y los quehaceres de la casa constituyen una barrera material cotidiana que tenemos que enfrentar las mujeres como si fuera un asunto privado y no como algo de interés público y que por lo tanto tendría que ser atendido por el Estado. Por el otro lado, bueno, también más o menos bajo ese mismo tenor, en México el 28.7% de las mujeres de 15 años y más no tienen ingresos propios a pesar de que trabajan. El no tener ingresos propios nos coloca en una situación de alta vulnerabilidad y son presas fáciles precisamente de la violencia que viven al interior de los hogares y que eso constituye un impedimento para poder salir del círculo de la violencia. O sea, la autonomía económica de las mujeres es importantísima, inclusive de sobrevivencia de la violencia. En relación al salario, en las localidades de 100,000 habitantes o más, el ingreso promedio de una mujer es alrededor de 6,268 pesos y el de los hombres es de 9,116 pesos. Es decir, existe una diferencia del 31.24%. Esa es la brecha salarial por género. En las localidades menores de 2,500 habitantes, el ingreso medio es de 2,403 pesos para las mujeres y el de hombres de 3,728. Por lo tanto, la brecha incrementa al 35.5%. O sea, entre más pequeña es la población, menor ganan las mujeres frente a los hombres. A nivel nacional, aquellas mujeres que lograron ocupar un cargo de funcionarias, directivas o jefaturas tienen un salario promedio de 19,272 pesos, mientras que los hombres de 25,633 pesos. Por lo tanto, existe una diferencia de género de 24.8%. Y el dato que les voy a dar a continuación nos debe de abrir los ojos. La brecha salarial se profundiza en los empleos relacionados con las actividades domésticas, cuidado, lavandería, planchaduría, choferes y cocina. Las mujeres ganan, o sea, las mujeres que trabajan en los hogares, ganan alrededor de 1,698 pesos mensuales, mientras que los hombres ganan 4,591 pesos. Es decir, la diferencia es del 63%. De ese tamaño está la desigualdad entre hombres y mujeres a nivel salarial. ¿Qué hemos hecho para que las mujeres podamos participar en condiciones de igualdad dentro del ámbito público y en las decisiones gubernamentales? Hemos hecho muchas cosas, muchas cosas. Primero, reclamar que se nos reconozca nuestra calidad de ciudadanas plenas. Durante más de 2 siglos se luchó porque se reconociera el sufragio femenino, que se nos permitiera
votar y ser votadas a todos los puestos de elección popular. El 17 de octubre de 1953 apenas se nos reconoció eso, de ciudadanas plenas. Se tardaron más o menos 2 siglos en relación a los hombres. En este último siglo, nuestra lucha se ha centrado primero en implementar las cuotas de género. ¿Qué son las cuotas de género? Es aquel mecanismo que obligaba a los partidos políticos de postular un porcentaje mínimo, aunque decían de género, realmente nos estábamos refiriendo a las mujeres en relación a los hombres. Estas medidas iniciaron a mediados de los 90 y en ese entonces yo aquí les traje una gráfica que por desfortuna no podemos proyectar, pero me gustaría que se la imaginara, ¿sí? En 1900, en la legislatura federal, en la Cámara de Diputados Federal, cuando se empezaba a implementar estas medidas, la correlación de representación hombres y mujeres en el Congreso, ¿sí?, era de hombres el 85.5 y el de mujeres el 14.5. Para el 97, que ya empezaban a implementarse, subió del 14 al 17. En el 2003 logramos el 24. En el 2006 bajamos al 23. En el 2009 logramos subir hasta el 31, para entonces ya las cuotas de género eran 40 y 60%. En el 2012 hubo un juicio muy importante que es muy conocido como el JDC 12624 del 2011, donde impone la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ahora sí los partidos políticos cumplieran a cabalidad con la cuota 40-60%. Esto nos permitió que se incrementara al 31.8%. Si ustedes recordarán, en el 2014 hubo una reforma en el artículo 41 constitucional donde ya se eleva a rango constitucional la paridad de género, al menos en las legislaturas, y que después por interpretación se extendió a todos los puestos de elección popular. En el 2015 logramos llegar al 41% y en el 2018 por fin logramos tener el primer congreso integrado de manera paritaria, donde los hombres representaban el 51.8% y las mujeres el 48.2%. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, no rompimos con estas estructuras, que estamos hablando de desigualdad, que nos impiden participar igualitariamente, sí logramos impulsar a través de las acciones afirmativas que llegaran más mujeres al poder. Sin embargo, yo diría, ¿es suficiente con que las mujeres lleguen al poder? O sea, ¿ese sería nuestro objetivo? La respuesta es no. Y les voy a decir que se han tenido logros importantes. El que haya más mujeres en los puestos de representación, y me voy a referir de manera muy particular a los congresos del Estado, nos ha permitido avanzar al menos en los siguientes temas. La visibilización de la violencia contra las mujeres en razón de género como un problema público y de interés del Estado. O sea, el Estado tiene una responsabilidad con nosotras para garantizar nuestra vida y nuestra integridad. Muchos años la violencia que se ejercía contra las mujeres era un asunto doméstico y por lo tanto el Estado se limitaba a intervenir. ¿Qué más hemos logrado? La aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que esta misma existe en todos los estados. Hemos logrado la tipificación del delito de feminicidio y los protocolos de actuación para investigar y juzgar el delito de feminicidio como un delito autónomo, así como los delitos que tienen que ver con la violencia desde una perspectiva de género. Hay muchas maneras de mirar. Nosotros planteamos que tiene que ser con una perspectiva de género porque el analizar las cosas desde una perspectiva de género es reconocer que hay una desigualdad estructural. Hemos logrado que haya fiscalías especializadas, hemos logrado que haya leyes de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y hoy hemos logrado que
exista el principio constitucional de paridad. Hoy tenemos la paridad en los congresos, pero esto no es suficiente. Lo que nosotros estamos planteando es que tiene que haber un nuevo pacto social. No puede existir la libertad en el ámbito público si no existe la libertad en el ámbito privado. ¿Qué implica un nuevo pacto social? La democracia paritaria es más que una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos. Supone que, por un lado, el establecimiento de un nuevo contrato social por el cual se erradique toda exclusión estructural hacia las mujeres y las niñas, y por otro lado, la concreción de un nuevo equilibrio social entre mujeres y hombres, en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada. Es decir, si los hombres no le entran al trabajo del cuidado y todas las responsabilidades familiares, no vamos a poder tener la misma corresponsabilidad en el ámbito público. ¿Qué es lo que nos toca por hacer? Bueno, primero, a mí me parece muy importante. ¿Queremos más mujeres en el poder? Sí, por supuesto que queremos más mujeres. ¿Para qué las queremos? Queremos que se rompa con esas políticas asistencialistas y clientelares que se tienen hacia las mujeres. No queremos más tarjetas rosas, ¿sí? No queremos que nos digan madres solteras, ¿sí? ¿Qué más queremos? Queremos que los asuntos de las mujeres sean considerados como asuntos de interés público y de responsabilidad del Estado. Queremos que los asuntos de las mujeres deben estar dentro de las prioridades gubernamentales. ¿Cómo le vamos a hacer? Ese es el gran tema. Bueno, desde el movimiento feminista hay quienes hemos imaginado que una de las metodologías que nos permite lograr estos objetivos es construir agendas políticas feministas de las mujeres. Yo les quiero comentar que en Querétaro el día de hoy presentamos la agenda feminista Nunca Más Sin Nosotras, en las cuales abordamos 5 temas: la participación paritaria en la vida política de nuestro país, el fortalecimiento institucional, que nos preguntamos ¿para qué sirven los institutos municipales de las mujeres? ¿Para qué sirven los institutos estatales de las mujeres que hoy están repletos de atención a las víctimas y que esa no es su función? Esa es una función de las fiscalías. También queremos que sea vigente el derecho a una vida libre de violencia y queremos que las mujeres tengan acceso a la justicia. Es cierto, hemos construido un robusto marco jurídico a favor de las víctimas, pero la atención en las instancias gubernamentales, crean que deja mucho que desear. Y por eso podemos entender, aunque no compartamos la misma postura, de aquellas colectivas que dicen hay que quemarlo todo. ¿Por qué? Le ha fallado la justicia a muchas mujeres. También creemos que se debe de reconocer como un derecho humano el derecho a un cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres. No puede ser que las mujeres trabajemos tanto y ganemos tan poco y seamos también tan poco reconocidas social y económicamente. Y por último, es importante que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Desde dónde lo planteamos? Lo planteamos desde una postura feminista. ¿Por qué? El feminismo y sus luchas tienen un sentido de transformación respecto de la posición y condición de pobreza y marginación en que se encuentran las mujeres. Si nosotros no transformamos la pobreza y las condiciones en que viven la mayoría de las mujeres, hay que ver los salarios que les acabo de mencionar, no tiene sentido los movimientos feministas. Tienen que transformar la estructura, tienen que combatir la pobreza. También reconocemos que desde el feminismo se hermanan con otras luchas sociales, porque el feminismo está en contra de todas las injusticias y todos los abusos de poder. También planteamos que sea desde el feminismo, porque en el feminismo nos planteamos el respeto a la dignidad de todas las personas, de mujeres y de hombres. Muchas gracias.